Bienvenido al podcast de Wine Discoverers, un programa sobre vinos conducido por Elizabeth Yabrudi, periodista y educadora certificada en vinos. Bueno, bienvenidos al podcast de Winer Scouters y hoy estoy muy ilusionada porque tengo un invitado súper especial. Su nombre es Diogo Campillo. Diogo. Es al director de enología del grupo Aveleda. El grupo de Aveleda fue creado, bueno, la bodega como tal fue fundada en 1870 y está representada en Venezuela por Casa Oliveira. Y nosotros cuando pensamos en Aveleda casi siempre creo que nuestra mente se va a Quinta de Aveleda y pensamos en Viño Verde, pero la realidad es que Grupo Aveleda incluye un número más grande de bodegas como Casal Cairo, como bodegas que están presentes en varias zonas de Portugal, incluida esta bodega, y es el vino que tenemos hoy que nos va a acompañar a Diego y a mí, que es Valda María Douro Superior. Voy a presentar a Diego y luego vamos a estar hablando entonces un poco sobre el vino y sobre la región. Diego, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Elizabeth. Es un placer enorme estar aquí contigo y poder hablar de un poco de vinos, que es algo que nos apasiona a los dos, y tentar explicar un poco lo país pequeño que es Portugal, mas con una riqueza inmensa, yo diría, en termos de regiões vitícolas. Es así, Diego. Y un poco para, bueno, ubicar a las personas que nos escuchan, que muchos son profesionales del vino, pero también muchos de ellos son aficionados. Cuando hablamos de Portugal, y tenemos que pensar que Portugal es una región que es bastante larga, y si queremos ubicarnos en la región de nuestro vino, que es el Douro Superior, estamos hablando de la zona noreste, más o menos a unos 60 kilómetros, calculo, de la ciudad de Porto. Y es una Certo? región que es larga y está dividida en tres subzonas que son Baixo Corgo, Cima Corgo y Douro Superior. Cuando nosotros pensamos en Douro y sobre todo si estamos vinculados en el vino, casi siempre pensamos en Porto. Pero la realidad es que desde hace muchos años en esta región, particularmente en la zona del Douro Superior, se producen excelentes vinos tranquilos, vinos tintos, elaborados con las cepas autóctonas que además son sinónimo de alta calidad en términos de vinos tranquilos que identifican a Portugal, ¿no? Y además que, según entiendo, pues el Douro fue una de las primeras denominaciones de origen demarcadas en el mundo, no solo en Portugal, sino en el mundo. Entonces, es súper importante y también siento como esa necesidad, y creo que te lo comentaba un poco en los que la gente asocia Portugal, viño verde y Porto, pero no tienen tanta conciencia de los vinos tintos y de lo magnífico de sus vinos tintos y rosados, ¿cierto? Certo, tienes toda la razón. Lo, Nosotros tenemos cerca de 14 regiões vitícolas en Portugal. Y yo cuando hablo un poco de Portugal para tentar explicar a los consumidores y a las personas que les gustan los vinos portugueses, Portugal está en la cauda de Europa. Entonces que tenéis una parte que es completamente, sofre uma influência muy grande atlântica, e depois tens uma outra parte mais interior que sofre uma influência muito, muito intensa continental. Entonces que tienes en la costa, junto a la costa, de norte, a donde tenéis los vinos verdes, a donde está Quinta da Veleda, aquí tenéis vinos blancos de altísima calidad. Después, si vas un poco más abajo, tenéis Bairrada, a donde hacemos también nosotros espumosos, en la Quinta da Guiera. Y después, si vas más abajo, terminas em Algarve, que é a parte mais a sul de Portugal. É muito conhecida por el turismo, porque tem playas fantásticas, onde puedes jogar golfe, e é uma região antiga também, mas que agora está dando, desde os últimos, eu diria, 10 anos, os passos em termos de viñedos. Depois tens a parte interior de Portugal, onde tienes várias regiões, mas eu diria que as duas regiões más, no más conocidas, más mayores, tienes lo Alentejo, Okay. y al norte pasas por Dão, y al norte tienes lo Douro, a donde muy bien has dicho que se puede dividir en Douro Superior, Cima Corgo y Baixo Corgo. Nosotros tenemos duas bodegas en Douro, una en Douro Superior y otra en Cima Corgo,
de onde temos lo Val Dona María, lo Douro Superior, lo vino que tenéis ahí. Lo Douro tienes vinos fantásticos, tienes vinos tranquilos y tienes vinos licorosos. Lo Porto, como has dicho, que es una referencia en todo el mundo por su manera de hacer, por su historia, pelos diferentes estilos que existem de Oporto e mesmo assim em las diferentes etapas de que los podes tomar antes da refeição, um blanco para como aperitivo, um vintage, lo podes tomar como sobremesa durante a refeição e depois tienes, como é óbvio, os vinos tranquilos que tienen muchísimas variedades de uva, a unas más conocidas do que outras e en fin, tienes una historia muy, muy, muy grande en Portugal. Sí, es increíble. La verdad es que para ser un país pequeño, como bien comentabas tú, la cantidad de variedades que tiene y el hecho de que se mantengan trabajando con variedades autóctonas no quiere decir que no haya variedades internacionales, pero siento que el perfil de los vinos apunta a eso, a mantenerse con estas variedades autóctonas que te hablan. O sea, cuando tienes en copa, de hecho, voy a confesar, ayer, antes de servirme el vino en nuestra copa, usé el Coravin para probarlo, previo a nuestro encuentro. Y lo serví y lo pensé, o sea, apenas hice así, lo llevé a nariz y dije, huele a Portugal. O sea, me trajo ese recuerdo porque tenía como un rato que no tomaba vinos portugueses tintos y fue así como, wow, huele a Portugal. Y es como esa identificación de ese terroir que creo que lo hace no solo la historia como tal de sus suelos, sino además del uso de estas variedades que más nadie tiene. O sea, porque básicamente, si bien tienen, o sea, obviamente usan tinta Roriges, que es el tempranillo, en el caso de nuestro vino, que además tiene Alicante Bouchet, que es la garnacha tintorera, pues todas estas otras variedades como la Touriga Nacional, esto son variedades que solamente tienen ustedes y que le da un perfil a los vinos bueno, que solo lo va a tener Portugal. Te quería preguntar, estoy casi segura que la respuesta es sí, pero o sea, entiendo que el grupo adquiere en el 2017 a Quinta Val a Dona María, eh, y el nombre de la bodega responde o un poco hace alusión a la reina María I de Portugal, ¿cierto? Cierto. ¿Sí? Esta sí, es una historia antigua que nosotros lo acostumbramos a hablar un poco, porque por una razón que es Quinta Valdona María es lo nombre de la bodega y al mismo tiempo es lo nombre de la marca de nuestros vinos. La región demarcada de Douro, durante el tiempo de Marqués de Pombal, entonces la demarcación pombalina, Ujú, cuando ha sido hecha, no contemplaba la zona a donde estamos nosotros, que es cerca de Val del Río Torto. ujú. Y entonces ha sido durante el reinado de Dona María que se ha cambiado un poco más la región demarcada y se ha adicionado otras subregiões a la región de Douro. Y entonces es por eso que es una referencia a lo nombre por causa de ese episodio, porque la bodega ha sido parte de la región demarcada durante el reinado. Sí, y bueno, voy a aprovechar y voy a complementar lo que estás diciendo, porque estuve leyendo un poco de la historia y de bueno, siento que al final fue un hito dentro de la historia del vino de Portugal, lo que hizo la reina María I, porque según entiendo estaba este lugar que, si mal no recuerdo, se llama Cachao da Valeira. Sí, Sí, que además sí, creo sí, que sí. hoy es lo que marca, digamos, el límite entre Cima Corgo y Douro Superior, si dividiéramos las regiones. Y aquí en Cachao da Valeira era como un estrecho del río Douro que no permitía como que hacer ese enlace y poder llevar los vinos del Douro Superior, y estoy hablando de productos, vinos, vinagre, aguardientes, o sea, no tenían un flujo sencillo para llegar hasta la ciudad de Porto, y en su reinado ella establece, y ahí estamos hablando como 1779, 1780, estamos hablando que en esa fecha ella establece que había que pagar algunos impuestos en el traslado de esos productos para que se hiciera como una recaudación de esos impuestos, iban a ser recaudados, iban a ser guardados para tratar de en algún momento poder liberar
espacio y poder transitar a lo largo de todo el Douro, recordando para quienes nos están escuchando que el trayecto del Douro está todo el camino de Portugal, lo cruza hasta que llega a España y se convierte en el Duero. Entonces es como el elemento más importante de la región como tal y pues como 10 años después, casi llegando, no sé, 1792 o algo así, es cuando ya queda abierto el espacio y hay como un libre tránsito para los productos vitivinícolas, y bueno, y todo lo que estaba asociado con la que era la industria de vinagre, todo lo que tenía que ver con con el aguardiente. Entonces, claro, es un momento súper importante porque era, digamos, como que marca esa diferencia, pero entonces poder hacerle llegar a la gente esos productos o esos vinos tranquilos, porque recordemos que la concentración de Porto como producto, como bebida fortificada, está como en la zona central. Creo que todas las bodegas de mayor calidad están en la zona central de Simacorgo, mientras que Douro Superior va más enfocado hacia los vinos tranquilos. Entonces, creo que, oye, ese aporte de ella y el hecho, pues, que la bodega lleve su nombre o haga alusión a su nombre, porque creo que hizo algo bien importante dentro de la historia de los vinos portugueses. Es una buena historia. A mí me encanta oírte porque hablas de, de Portugal y de nuestros vinos con una fuerza fantástica y con un entusiasmo brutal. Muy, muy bien. Ay, muchas gracias. Mira, yo tengo en copa tu vino. Acá está uno de tus hijos y para que la gente, déjame tratar de poner para que quede bien en cámara la etiqueta Valdemaría Douro Superiores, añada 2021. Antes de que me cuentes de las cepas, voy a contarle a la gente de esta copa. Esta es una copa que me Mm. encanta. Yo creo que es una copa que hay gente que la ama porque es así súper grande, hay gente que no le gusta mucho, pero yo estoy dentro de los fans de la copa. Es una copa Riedel Wine Wings y una de las cosas más lindas que tiene la copa es como que esta parte de acá que hace como unas alitas, yo digo que es como una barriguita, pero en realidad son como unas alas. Servimos siempre el vino justo a la mitad de esta parte más ancha y una de las cosas que permite esta copa es, ellos tienen varias líneas, porque bueno, sabes que Riedel tiene como que productos que van asociados con diferentes variedades, pero esta línea es la copa Wine Wings para Syrah. Y además, siempre que tienes como la referencia es el Syrah, pero realmente puedes extenderla a otras variedades, en este caso de nosotros a Touriga Nacional. Y una de las cosas, digamos, de esta copa es que es para vinos de cuerpo medio, como es el caso de Valdemaría, y te permite apreciar los aromas, hace que los aromas exploten. Yo lo tengo servido desde hace como 20 minutos, pero bueno, cuando tú giras el vino en la copa, que además el giro lo haces de forma distinta como normalmente que solemos hacer esto, acá no funciona. Tienes que girarlo de esta manera para que se adhiera a las paredes de la copa y luego cuando llevas la copa a nariz, es increíble la carga aromática que tiene y en esto ahí es parte de tu obra maestra. La conjugación de frutas es increíble con, digamos, con esa parte mineral que quizás caracteriza a los vinos portugueses, ¿no? Además está intenso en color, cosa que me encanta. Pero bueno, cuéntame tú, entiendo, tú confírmame, el vino tiene 40% Touriga Nacional, 30% Touriga Franca, luego tenemos Tinta Rorigen 20% y 10% Alicante Bouchet, ¿es correcto? Correctísimo. La idea es siempre hacer la vendimia. Lo interesante en Douro es porque tienes que hacerlo toda manual. Es una región a donde no es posible tener una máquina de vendimiar. Entonces, y estamos hablando de viñedos muy, muy antiguos. Tenemos viñedos de 40 años, 80 años, 70 años. Entonces, muchas veces es complicado tener las condiciones ideales para poder hacer la vendimia mañana o después, porque tienes que gerir muchas personas y las personas no pueden vendimar hoy, parar 3 días, vendimar después. Una máquina es posible, con las personas es muy, muy, muy más difícil. Entonces, lo que hacemos es catamos las uvas día sí o casi todos los días para entender un poco cómo es la fruta, cómo están los taninos, cómo es la maturación fenólica para entender si te va a dar
alguna secura, se te vai a dar alguna ligeireza, alguna frescura, e depois lo sacamos, todas individuais, Toriga Nacional, Tinta Roriz, Toriga Franca, um pouco de Alicante Boucher, tudo é vindimado separadamente, vai ao lagar. Lagar é algo que em Portugal é muito comum e muito, muito comum também na zona del Douro, que é um lagar. Lagar é um, eu não sei se posso explicar, mas lagar é uma cuba, eu diria aberta, é como que um tanque de granito, onde hacemos la pisa con los pies. Entonces, ¿qué hacemos la pisa con los pies? ¿Para qué? Para ser de una forma gentil, para quebrares la película, para poderes libertar el zumo de las uvas, y hacemos el corte. Entonces, que sensivelmente 5 horas hace pisando de varias maneras, y después de pisar muy bien las uvas, las trasladamos a una cuba y a donde hacemos la fermentación. Ahí tenemos mucha atención a los pequeños detalles. La temperatura es crucial de fermentación para poder tener esa fruta muy intensa que tienes en la copa, porque un vino sin aroma es algo que no nos entusiasma. Y después tienes que tener la manera como haces las remontajes, la manera como haces las delastajes, es crucial catarle el vino todos los días. Después se quedan en barricas de 225 litros, barricas de primeiro, segundo e terceiro ano. A ideia é sempre ser uma mescla de algum estágio em madeira para poderes ter alguma complexidade, mas acima de tudo, para mim e para o Rui Viana, que é o enólogo, que é o responsável da bodega del Douro, que trabalha comigo, a ideia é poder fazer vinos emblemáticos, vinos encantadores, vinos que te chamem a atenção a nível de nariz e que en la boca que te tragam algo de intensidade, de complexidade e de vida. Um vino tem que ter vida, tem que ter um pouco de genica, tem que ser, não pode ser somente pesado, tem que ter algo gastronómico, que é a frescura que tem. E isso é algo que é dado muitas vezes com blends. Y como hablabas tú y muy bien, es un blend Toriga Nacional, que es una uva muy conocida en Portugal, es una uva que hoy en día tú la encuentras casi de norte a sur, es una uva que es muy rica en materia colorante, es una uva que tiene una materia colorante media intensa, que tiene... Es Pues, increíble el ahí, color, o sea, el color es sí, increíble. Aí tem muita fruta, muitos aromas primários, muitas flores, muitos afrutados. Então, a Toriga Nacional é muito. Tudo lo encontras em mercados, em vinos, como 100% Toriga Nacional. Mas é muito conhecido também em blends. Pues tienes la Toriga Franca, que é uma Toriga também, é a Toriga que está mais disseminada em Douro, é muito conhecida, é muito conhecida e popular pela versatilidade que a uva te dá, porque em termos de produção é muito standard, tem um equilíbrio fantástico y tiene siempre uvas que te terminan la maturación impecable, con un estado sanitario fantástico. Okay. Después tienes la tinta Roriz, que a nosotros también nos gusta en algunas porcentajes no blend, te da una boa acidez, te da una boa frescura y te da algunos taninos. Y después tienes lo Alicante, que te da una color y es como que un cimento que te hace todo lo envolto de las variedades. Bueno, muy bien, ¿no? Y el vino de verdad está delicioso en nariz, súper expresivo. La copa nos está ayudando muchísimo, pero además en boca súper balanceado, con esa frescura, como dices, o sea, además, pero es un vino que pasa por barrica para aclarar, no es un vino, o sea, tan sencillo. Es un vino que pasa por barrica, creo que tiene 12 meses en barrica, solamente 65% va a la barrica, pero sí tomando en consideración como ese respeto, por lo que estabas contando, Diogo, que es ese respeto por la fruta, por mantener la autenticidad como de las variedades que están allí presentes, con lo cual no hay, o sea, la barrica yo siento que está más ahí presente para el afinamiento del vino y para ayudarle a darle longevidad que para aportar
estos aromas de madera o otras estructuras que te pueda dar la madera, ¿no? Muy bien. Esta gama de Valdana Maria Douro Superior, lo que has dicho es exactamente lo que nós queremos buscar para el consumidor, que es un vino tinto muy elegante, un vino tinto con una color muy, muy bonita, con un aroma muy, muy afrutado, con un toque subtil de alguna madeira, mas a ideia é poder ser uma puerta abierta para o consumidor que quiere empezar a catar vinos portugueses. Entonces este es un vino que es yo diría, una puerta que certamente vai ser uma porta certa a donde puedes entrar para los vinos Sí, portugueses. sin duda, Además, porque es eso, creo que es la combinación perfecta de los elementos dentro del proceso de vinificación que te permiten acercar este vino. Pero además creo que es lindo porque te permite acercar el vino a quien no sabe mucho de vinos y que se enamore porque puede sentir todos esos elementos de nariz y de boca, pero también a alguien que esté acostumbrado a tomar con vinos con cierta estructura, igual le va a funcionar y lo va a hacer, o sea, a sentirse feliz. O sea, a quien le guste, por lo menos nosotros que estamos más familiarizados con las uvas más internacionales, pues a quien les guste un Cabernet Sauvignon le va a gustar porque en este vino hay astringencia y hay complejidad. A quien le guste un Merlot, que es mucho más suave, también lo puede conseguir esas notas aquí. Entonces creo que te está aportando como lo mejor de varios mundos en un vino que está elaborado con variedades autóctonas de Portugal. Te quería preguntar algo. Comentaste ahora lo del, cuando hablabas del proceso de vinificación, estabas hablando de lo del paso por barricas y en algunas fichas de cata que hemos conseguido, esto habla, y creo que te lo había preguntado cuando estábamos haciendo los am, habla de crianza en balseiros. Cuéntame de los balseiros, lo que entiendo es que son como toneles de madera que se pueden hacer de varios tipos de madera y que justamente, o sea, al ser, o sea, son como anchos y grandes, lo que buscan es justamente afinar el vino y como, bueno, mantenerlo dentro de la tradición, pero cuéntame mejor tú con tus palabras esto, muy de bien. qué van y cómo lo traducimos dentro bueno, de los, no sé, tipo la gente que conoce en Italia creo que serían el referente de los botti en Italia Sí. o de los vats en, no sé, en Estados Unidos. Cuéntame. Lo que nosotros aquí en Aveleda, tanto en Valdana Maria, lo que buscamos es tentar siempre maximizar lo que terroir te da, Ok. las uvas que te da y tentar siempre mostrar un poco lo año como ha sido y intentar utilizar el mínimo possível de tecnologia enológica para potenciar o produto final. Has hablado muy bien de los toneles, tenemos algunos toneles en la botella, en la bodega, son toneles de 5.000 litros, entonces que esta dimensão de volume de 5.000 litros dentro de um tonel, a proporção de madeira, vinho vai ser muito menor do que uma barrica de 225 com vinho. Então, a ideia que temos aqui é fazer uma micro-oxigenação Ok. para que haja cambios de oxigênio dentro do tonel e que os taninos se vão um pouco mais degradando e ficando um pouco menos intensos e menos agressivos, que a fruta del vino não seja tapada pelo roble, pela madeira. Ajá. Então, é algo que estamos trabalhando, porque, mira, é muito simples ter vinos buenos e se lo adicionas madeira de más, se lo pones mucho tiempo en barrica, vas a perder toda a frescura, vas a perder toda a fruta. Totalmente. E no nosso entender, na nossa visão enológica, o tempo de vinho em madeira ha começado a cambiar. Muitos países já agora estão cambiando, porque o consumidor quer entender o que é a Touriga, o que é o Cabernet, o que é o Pinot Noir, o que é o Syrah, o que é o Chardonnay. Então, que
la tendencia de mucha madera en los vinos, yo pienso que está desapareciendo. Y así puedes mostrar toda la riqueza. Entonces que usamos estes tonéis grandes de 6.000 litros, 5.000 litros, porque vas a transmitir mucho menos al vino y solo vas a transmitir lo que necesitamos, que es un poco más de boca, los afinamientos, como tú has dicho muy bien. Ok. Y pensando ahorita que estabas mencionando las diferentes variedades y hablaste de muchas variedades internacionales. Am, el, el tema cuando hablamos de vinos de viejo mundo, sin duda alguna es distinto a lo que estamos, por lo menos nosotros, acostumbrados acá en Nuevo Mundo de hablar como, ay, me tomé un Malbec o me tomé un Tanat o me tomé un Cabernet Sauvignon. Y generalmente cuando vas a la etiqueta, y lo preguntaba justamente yo en estos días, estaba dando un curso para principiantes y les decían, ¿cómo buscan ustedes un vino en Enalaquel? Llegan a una licorería y ¿qué preguntan? Y me dijeron, no, preguntamos por la cepa. Entonces, la pregunta es, en el caso de Portugal, igual que ocurre en algunos otros países de Europa, lo que estamos buscando más es que la persona reconozca el vino como un vino de Portugal, en este caso como un vino del Douro, y hablamos mucho más de quizás como que en general, yo siento que los vinos portugueses tintos van mucho más hacia el blend y hacia esa identificación de las uvas autóctonas en una mezcla y del país como tal, o ustedes también producen una buena porción de vinos varietales. Nós producimos maioritariamente vinos de blend, Mm. porque la idea es siempre, tienes vinos de blend y tienes vinos de field blend. Un vino, para hablarmos de lo que es una cosa y lo que es otra. Ok. Un field blend es algo que tú tienes una mezcla en lo campo de varios viñedos. Entonces es un field blend porque es algo natural. Está ahí ya mezclado y va a la fermentación y es un field blend, porque lo blend ha sido hecho en lo viñedo. Después tienes un blend, que es, como habíamos hablado, Toriga Nacional, Tinta Roriz, Alicante, Locatas, 10%, no, 10 no, 15, o 15, así. Y este es un blend. Y después tienes los varietais. Nosotros tenemos un poco de los dos, no tenemos varietales aquí en Quinta Valdona Maria, mas hay varietales en Portugal. Y nosotros siempre que tenemos variedad, en la bodega tudo está en varietal. Lo que tentamos buscar es, se todos los años empiezas a crear cosas nuevas y muchas distintas, perdes un poco el foco. Entonces que tenemos que tener el foco do que vino queremos hacer y a dónde queremos entrar y o que queremos dar a conocer al cliente. Después de hecho este caminho duro e depois de sermos conhecidos como tal, de termos qualidade, então aí puedes pensar a ser um Toriga Nacional, um Toriga Franca, que é fundamental. Mas a questão que has hablado é a seguinte: se eu for a uma Hungria ou a Grécia, a primeira vez como turista, e se quiser beber um vinho, eu não conozco as uvas, eu conozco algumas, mas eu não conozco. Por certo que terão un poco de Chardonnay, mas no es la mayor. Entonces, lo estilo de vino es algo que a mí me encanta más. Mira, se fuera un de esos países, voy a decir que era un vino fresco, con taninos, entonces es más fácil. Claro que la riqueza autóctone es siempre más importante, mas Claro. en Portugal tenemos los dos, mas mayoritariamente vinos de blend. Ok. Y una pregunta, cuando mencionaste lo de los field blends, obviamente es algo que viene de mucho tiempo, que ya las uvas están como mezcladas en el viñedo. ¿Hay alguna región como que la tendencia sea mayor a la producción de los vinos porque hay mayor cantidad de estos field blends? ¿O es algo, no sé, es algo más típico del Douro? Cuéntame un poco. Es mucho más usual en Douro y tiene una razón de ser. Ok. Há 80 anos atrás, ou há 90 anos atrás, estamos hablando de estes field blends muy antigos, os produtores de vinos, de uva, eles não lo sabiam que, mira, 80 anos después,
Esta é a magia. O que acontecia era o seguinte: Douro é uma região muito, muito dura. O verano é muito caliente e o Ujú, inverno é frio, então que é duro de viver. Os solos têm muito xisto, então que é um solo difícil de trabalhar. Imagínate viviendo en 1950, 1940 en Douro. La tua maneira de ganhar plata era tener uvas para poderes vender claro, para vino do Porto. E entonces não irias colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto, entendes? Se terias só Toriga Nacional, mas se viesse uma lluvia, poderias perder toda a tua produção. Mas se tenias um pouco de Toriga Nacional, Toriga Franca, tinta amarela, tinta roriz, claro. podia vir uma chuva, poderias perder pouco da tua produção, mas porque tenias diferentes variedades, em diferentes estados de maturação, terias sempre, en el final, uvas para poderes vender. Ok, Y genial. entonces, esta es la razón porque hay field blends, porque los agricultores no querían poner todo Toriga Nacional. Entonces que dividían, minimizaban el risco de perder la cosecha. Ok, genial. Me encanta esa historia y todo el razonamiento detrás Exactamente. de ello. Me fascina. Em, Cuéntame un poco, bueno, ya me dijiste antes como que hay un buen consumo de los vinos de ustedes, muchos se consumen internamente. Me imagino que variará dependiendo de la estación del año, más el consumo de viño verde hacia el verano y mucho más los tintos quizás hacia el invierno. Imagino que debe ser así. Em, y dentro de, digamos, de esos países hacia los que exportan, ¿cuál es el principal mercado? ¿Tienes algún dato? En 2024 los mercados han sido Brasil, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Ok, Estos han sido los mercados a donde habemos tenido una performance mejor. ok, En termos de consumo de vino, Portugal ha caído un poco el consumo de vino, un poco como el mundo. No entanto, continuamos a tener un consumo per cápita que es uno de los más altísimos del mundo. Los blancos y los rosados han crecido un poco, mas los tintos se consumen mucho. Claro que las estaciones del año es importante, las temperaturas claro. del día es fundamental y también es importante referir que ahora tienes muchísimos buenos vinos blancos. Há 40 años atrás, hacer vinos blancos de altísima calidad era mucho más difícil de que hacer tintos, porque las uvas son más sensibles, no tenías las tecnologías de frío en las bodegas, muchas de las bodegas no tenían aço inoxidable, y entonces que tenías muchas más dificultades en tener buenos vinos blancos. Hoy en día tienes vinos blancos fantásticos, entonces, y hay otra cosa importante también, hablabas de la copa. Tener una copa buena hace toda la diferencia. Puedes Absolutamente. tener el mismo vino, una copa diaria o una copa como la que tienes ahí de Riedel, que es una diferencia brutal. Ponto número uno. Ponto número dois, a temperatura a que sirves el vino es brutal. Yo me lembro en los tiempos de mi padre de beber tinto y poner la botella junto a la ladera, a lo fuego, porque quería chambrear. Entonces que tenías la temperatura de 18 grados. Hoy en día, tú bebes una copa de tinto que está a 16 grados, 15 grados. Fresco, tienes fruta y es eso que tú quieres. Entonces, es crucial la copa, es crucial la calidad del vino, es crucial la temperatura y eso también te va a ayudar un poco las tendencias del mundo, el consumo. Y otra cosa importante también es, antiguamente los vinos eran hechos un poco duros, un poco agresivos, con taninos intensos, eran hechos para solamente comeres algo de pescado o de carne. Hoy en día encontras vinos, y tú a poco hablabas de vinos más frutados, más fáciles,
Hoje em dia, nosotros en nuestro portfolio tenemos vinos que puedes comer una tapa y beber una copa de vino tinto, no necesitas de beber un vino blanco. Entonces, que hoje em dia, acho que há mais procura por parte do consumidor. Los enólogos tiveram que, muy bien, adaptar-se ao consumidor, mantendo a essência das regiões, mas sim, mas há habido um pouco de decréscimo de consumo. Mira, y hablando de comida, ¿con qué recomendarías, con qué comida típica recomendarías, bueno, para la gente que vaya a comprar el vino después de escuchar nuestro podcast, qué le recomendarías que comiera para armonizar este vino? Cuéntame. Yo, a mí me encanta cocinar, a mí me encanta Ah, la a mí gastronomía también. también. Yo podría hablar de vino y comida todo el día. Genial. Mas facilmente um barbecue Ok. com uma ensalada tranquila, com umas batatas, algo simples. Não, eu penso que os vinos têm que ser consumidos de forma simples. Se pensamos a complicar e a entender, mira, tú tienes que gustar de la comida. Después viene el vino, o muchas veces podemos hacer al contrario, que es primero escolher el vino y después la comida. Yo hago eso en los restaurantes. Yo muchas veces voy, mira, aquí tienes la carta de la comida, no, la carta del vino. Sí, yo voy a ver lo que quiero beber y después, baseado en lo que voy a escolher para beber el Claro. vino, voy a comida. Fácil. Mas es al contrario. Todas las Claro. personas primero dicen, no, quiero aquí un pescado, una tuna, y después voy al vino. Yo hago al contrario. Primero los vinos, mas sí, algo descomplicado, porque y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hablamos de vino, somos profesionales de vino, y tenemos que trazer al consumidor para el vino. Y se empezamos a cerrar muchas puertas, A no, ver. este es 16 grados, no, este solo puedes beber con carne, no, este solo con pescado. No. Lo vas a meter miedo al consumidor. Entonces, ¿qué tenemos que simples? Mira, Cattle, ¿y ahora qué gustarías? ¿De pescado? Sí, más gordo, menos gordo. Y entonces empezamos con estas preguntas. Mas yo diría con Douro Superior, fácilmente una barbecue, con una mesa repleta de amigos, una buena copa, sin dudas. Funciona, realmente sí funciona. Bueno, Diogo, a ver, voy a resumir un poco nuestra conversación para invitar a quienes nos están escuchando a que prueben el producto que además está nuevo en el mercado venezolano. Entonces, yo diría, después de lo que hemos hablado, Valle de María Douro Superior, que por cierto, y voy a hacer un paréntesis, hay dos etiquetas en el mercado venezolano. Esta que es la más sencilla, como para que todos lo podamos probar, disfrutar y digamos con una historia súper linda, pero también tenemos una etiqueta ya más de viñedo específico que también tiene una historia hermosa que luego podemos hablar un poco más al respecto, que es un vino, digamos, de una categoría por encima del vino que tenemos hoy como protagonista. Pero yo diría que Valdemaría Douro Superior es un vino hecho con una bodega que tiene una historia hermosa, parte de Grupo Aveleda, con un enólogo que tiene mucha pasión por lo que hace, con digamos, con un profundo respeto de lo que es la tradición, porque es un vino hecho mezclando un poco de toda esa tradición de los vinos portugueses, apoyándose en la tecnología para lograr un producto de calidad que además tenga digamos, un tiempo de guarda importante, pero es un vino que es afrutado, que es fácil de tomar, que tiene, digamos, esas características del vino portugués que están muy reflejadas en términos de esa mineralidad, de ese terroir, está aquí muy presente, donde hay buena extracción de color, pero además es porque están presentes uvas que nos dan este color tan hermoso y como bien decías, ideal cuando tienes la copa adecuada para el vino y que además enaltece lo que está en esa botella y que vuelve el disfrute incluso más increíble que haberlo tomado en una copa normal. Así que creo que en eso lo podemos resumir. No sé si te parece bien. ¿Quieres cerrar con algo más? Queria só agradecer muitíssimo tu invitação para me ouvir falar um pouco de nossos vinhos.
que a Boleda se sente muito contente, neste caso com os vinhos de Douro Superior por estar em Venezuela. É um mercado com um grande potencial e aonde não tenho dúvidas que aquelas pessoas que nos estão ouvindo, que vão a consumir el vino, lo van a gustar. Y además, muchas gracias por toda la pasión que tú transmites, porque hablas con una intensidad brutal, fantástico. Muchas gracias. Bueno, salud y 1 millón de gracias por producir vinos tan espectaculares. Gracias, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda seguir nuestro canal Winery Scouters, darle like a nuestro programa y mantenerte informado a través de nuestra cuenta de Instagram, @Winery Scouters.